Imagina que alguien roba tu identidad, no para arruinarte la vida, sino para reemplazarte. Para usar tu nombre, gastar tu dinero y construir una vida que se vea exactamente como la tuya. Y luego un día desapareces. En 2008, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un departamento de Barcelona, y al principio parecía sencillo, hasta que la policía se dio cuenta de algo imposible. La mujer que reservó la habitación y la mujer que falleció dentro de ella estaban usando el mismo nombre. Solo una de ellas era real, y la otra lo había estado planeando durante años. Nuestra historia comienza en Barcelona, España, y todo empezó con un reporte de persona desaparecida. Un hombre llamado Carlos había reportado la desaparición de su esposa el 24 de febrero de 2008. Su nombre era Ana Páez y había estado desaparecida desde el 18 de febrero. Lo último que Carlos supo de Ana Páez fue que iba a encontrarse con una amiga, pero ahora no estaba yendo a trabajar, no contestaba llamadas ni mensajes, y esto era preocupante. Bueno, la cosa es que Carlos se llevaría una sorpresa, porque la policía ya tenía en sus manos el caso de una mujer no identificada. Fue bastante reciente. La mujer también fue encontrada en febrero de 2008, así que la línea de tiempo coincidía con la desaparición de Ana Páez. Y hablando de coincidencias, el nombre también coincidía. La mujer no identificada fue encontrada en un departamento de alquiler temporal en Barcelona, pero no fue encontrada con vida. Ella ya había muerto mucho antes de que la policía llegara al complejo de departamentos. Mira, el 21 de febrero de 2008, una mujer de limpieza apenas comenzaba su jornada laboral en Barcelona. Ella estaba a cargo de limpiar las habitaciones de alquiler, así que la señora de la limpieza tenía una llave de la habitación, abrió la puerta y entró. La señora estaba haciendo su trabajo habitual. De hecho, ni siquiera había comenzado realmente su jornada laboral y resultó ser uno de los peores y más traumáticos días de su vida. Cuando la pobre mujer entró a la sala, se quedó paralizada. Había algo o alguien en la habitación y no se movía. Era una mujer. Ya no estaba viva y la escena era escalofriante. Definitivamente las cosas habían dado un giro esa fatídica mañana. La señora de la limpieza echó un vistazo a la escena, que parecía claramente una escena del crimen, y salió corriendo para llamar a la policía y a los superiores del complejo. Había un cuerpo en una de las habitaciones, y ahora la policía tenía un caso muy complejo y extraño en sus manos. Simplemente aún no lo sabían. Cuando la policía llegó al departamento, lo primero que hicieron fue inspeccionar la habitación, que a simple vista parecía normal. No parecía haber signos importantes de forcejeo, salvo una peluca negra en el sofá, unas botas negras en el piso y algunas joyas. No había ropa en el departamento, no había pertenencias en el departamento, nada. Realmente parecía que alguien había entrado, dejado el cuerpo y un par de cosas al azar en la habitación rentada, y simplemente se había ido. La puerta principal tampoco mostraba señales de haber sido forzada. Había un vaso y una botella de bebida que había sido abierta sobre una mesa del comedor a un lado. Pero fuera de eso, el lugar se veía muy limpio, sin alteraciones y perturbador. La policía no tenía manera de averiguar quién era esta mujer. En un momento, incluso teorizaron que tal vez la muerte de la mujer fue autoinfligida. Pero antes de que la policía pudiera siquiera empezar a investigar, necesitaban identificarla. Así que recurrieron al casero del departamento y afortunadamente había cámaras alrededor de la entrada. Según el casero, recuerda haber visto a una mujer de mediana edad con cabello negro hasta los hombros rentando un departamento el 18 de febrero. El nombre bajo el cual se reservó la habitación fue Ana Páez. Así que la policía llegó a la conclusión más obvia. La mujer fallecida en ese departamento era Ana Páez. Pero aquí está el asunto. Cuando el casero miró a Ana, la que estaba actualmente en el departamento, y a la mujer que recordaba haber reservado la habitación, también Ana, había algo diferente entre estas dos mujeres. Ahora, tal vez no era tan significativo, porque ¿quién realmente nota esos pequeños detalles sobre una persona que acaba de conocer? Pero una cosa era segura, el casero no creía que la mujer fallecida y la mujer que reservó esa habitación fueran la misma persona. Era solo una corazonada, pero esto hizo que la policía se metiera en un caso sumamente confuso. Bueno, la policía tomó nota de todo y regresaron, y 3 días después se toparon con el reporte de persona desaparecida de Carlos sobre su esposa, Ana. La policía pensó que era demasiada coincidencia, así que llamaron a Carlos y le pidieron que identificara a la mujer que habían encontrado en la habitación de alquiler.
Trágicamente, Carlos identificó positivamente a la mujer fallecida como su esposa, Ana Páez, de 35 años. Sin duda, era Ana. Entonces, Ana Páez era una diseñadora de moda que trabajaba en una empresa. Llevaba 7 años casada con Carlos en el momento del caso y estaba a punto de formar una familia con él. Era muy exitosa, llevaba una vida cómoda y era bastante alegre, optimista y en general una mujer muy cariñosa. Era amigable con todos los que conocía y tenía una personalidad cálida y amable. También era muy motivada y diseñar ropa era su pasión. Carlos estaba obviamente devastado, especialmente porque él fue quien tuvo que identificar a su esposa. Así que ahora él quería respuestas, quería saber cómo terminó ella aquí y qué fue lo que pasó. Y quería que la persona o las personas detrás del ataque a Ana Páez fueran castigadas. Así que la policía, tenían un caso confuso y complicado en sus manos, y los detalles eran numerosos. Por ejemplo, la policía encontró rastros de ADN masculino en el cuerpo de Ana Páez. Esto llevó el caso en otra dirección. ¿Era posible que Ana Páez estuviera reuniéndose con alguien en el departamento? Se analizó el ADN y la policía estaba por enfrentarse a una gran sorpresa, porque en realidad había ADN de 2 hombres diferentes en el cuerpo de Ana Páez. Las cosas se estaban volviendo aún más confusas. La policía recurrió a Carlos en busca de información. ¿Ana Páez le estaba siendo infiel? ¿Carlos sabía algo al respecto? Carlos negó vehementemente la difamación contra su esposa. Ana Páez le fue fiel a Carlos y nunca sospechó que ella tuviera relaciones extramatrimoniales con otros hombres. Ella era una persona tan íntegra como se podía ser y no había manera de que Carlos estuviera equivocado. Pero el ADN es el ADN, entonces, ¿de dónde vino? ¿Y llevará esto al posible asesino de Ana Páez? A partir de esta revelación, así como del informe de la autopsia, parecía que Ana Páez perdió la vida en un encuentro íntimo y peligroso, posiblemente con 2 hombres diferentes. Pero para verificar esta teoría, la policía no tuvo más opción que regresar al departamento y buscar aún más pistas. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue el hecho de que el departamento estaba tan limpio. Ya lo habían notado antes, pero ahora toda su atención estaba en la limpieza de este lugar. Parecía que cada superficie, cada centímetro de ese departamento había sido limpiado. ¿Pero por quién? Los 2 hombres que habían dejado su ADN era posible que ellos lo hubieran hecho, pero era demasiado pronto para decirlo con certeza. La policía pensó que el caso de Ana Páez se convertiría rápidamente en un caso sin resolver, ya que literalmente no tenían pistas en este momento. Pero eso cambió cuando la policía revisó los detalles de las transacciones bancarias de Ana Páez, y a partir de ahí encontraron algo muy extraño. Porque el 18 de febrero, el día en que fue vista por última vez, alguien había retirado 800 libras de su cuenta. Nada alarmante, especialmente a primera vista, porque podría haber sido la misma Ana. Pero la policía revisó la hora, y eran las 9 de la mañana. Y revisaron la línea de tiempo que dio Carlos, y Ana Páez estuvo en el trabajo de 9 a 6 ese día, y no salió de la oficina ni una sola vez. Había muchos empleados que podían confirmarlo. Entonces, ¿quién estaba en el cajero automático? La policía revisó las grabaciones del cajero automático y se quedaron boquiabiertos. Era una mujer de cabello oscuro, de unos 40 años. Era alta y delgada. Y no sé si ya lo mencioné, pero el arrendador del departamento dio la misma descripción de la mujer llamada Ana Páez, que vino a reservar ese cuarto para los siguientes 2 días. Cuando la policía le mostró esta foto al arrendador, él confirmó que sí, esa es la mujer que vio. Esa es Ana Páez. Así que lo que decía el arrendador era verdad. Ana Páez, quien estaba en la sala, y Ana Páez, quien reservó la habitación, eran 2 personas diferentes. ¿Pero cómo? ¿Y quién era esta mujer? Todo esto se estaba volviendo muy confuso muy rápido. Así que, muy pronto, la policía le mostró la foto de esta nueva Ana Páez a Carlos para obtener algunas respuestas. Y de hecho, él sabía quién era esta mujer, y no era Ana Páez. Su nombre era María Ángelus Molina. Ella usaba su apodo, María Ángelus Molina, y era una antigua amiga del trabajo de Ana. Y era la misma amiga con la que Ana iba a encontrarse el día que desapareció. Ahora, con todo esto sobre la mesa, las 2 Anas, una de las cuales en realidad no era Ana, esto se estaba poniendo realmente extraño para todos. Quiero decir, claro, María Ángelus Molina era amiga de Ana, e incluso fue su compañera de trabajo en algún momento. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Y por qué María Ángelus Molina estaba usando la tarjeta de Ana en un cajero automático? ¿Y por qué reservó el hotel a nombre de Ana y no al suyo? ¿Y qué pasa con la peluca? Lo digo porque María Ángelus Molina no tenía el cabello negro hasta los hombros. Ana sí. Así que parecía que Angie estaba haciendo todo lo posible por parecerse a Ana. ¿Pero por qué?
Bueno, la policía necesitaba hablar con Angie y averiguar cómo encajaba en este rompecabezas, porque al principio no sospechaban mucho de Angie. Solo necesitaban su versión de los hechos, ya que fue la última persona que vio a Ana con vida. Así que la llamaron para una entrevista, y de inmediato se quedaron sin palabras por la manera en que Angie relató la vida de Ana. Según Angie, Ana era una mujer seductora, infiel, que disfrutaba tener relaciones secretas con hombres en departamentos rentados y habitaciones de hotel. Esto fue una sorpresa para la familia de Ana. Angie afirmó que lo que le pasó a Ana probablemente fue resultado de su espíritu salvaje y que en algún momento durante el acto con esos dos hombres desconocidos y sospechosos perdió la vida. Angie actuó como si no estuviera ni un poco sorprendida por esto. Bueno, la policía la hizo creer que se estaban tragando su historia, pero no era así. Y ellos también necesitaban hacer su propia investigación, porque resulta que Ana trabajaba en el departamento de recursos humanos de su propia empresa de ropa. Y estar en este departamento significaba que tenía acceso a registros clasificados y personales de todos los que trabajaban ahí. Y luego la policía descubrió que Angie tenía en su poder la tarjeta de crédito de Ana. Y también había sacado varios préstamos, así como pólizas de seguro de vida a nombre de Ana, que sumaban casi 1.000.000 de libras. Había falsificado la firma de Ana en cada uno de los documentos, y todo estaba a nombre de Ana, no de Angie. Todo esto ocurrió entre 2006 y finales de 2007. ¿Pero por qué? Bueno, la policía pensó en una sola cosa. Angie amaba el dinero que no le pertenecía, y vio la oportunidad de engañar a Ana con sus trucos sucios. Y la manera más fácil de hacerlo era hacerse pasar por Ana en documentos y también en la vida real. La policía estaba sinceramente sorprendida por lo que estaban descubriendo sobre Angie. Lo que comenzó como un rastro documental a partir de imágenes aparentemente insignificantes de un cajero automático, ahora era una pieza clave en el caso de Ana. Angie estaba usando la identidad de Ana, su información y su dinero para mantener un estilo de vida que disfrutaba. Fue realmente extraño porque, para ser justos, Angie no ganaba mucho dinero. Estaba cambiando de trabajo constantemente. Fue abogada en un momento, luego mentora y después algo más. Cambiaba de trabajo como si cambiara de ropa, y luego, cuando la gente veía su situación de vida, era completamente diferente. Angie vivía un estilo de vida lujoso en una casa en Barcelona, que para mí podría considerarse una mansión. Conducía autos caros y usaba marcas de lujo. Pero ¿cómo era eso posible? Angie no ganaba ni cerca de lo suficiente para mantener su mansión, mucho menos para derrochar en ropa, autos y bolsos caros. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la policía descubrió rápidamente que la casa en la que vivía Angie pertenecía a un hombre llamado Juan Antonio Álvarez Litben. Él era el esposo de Angie. Pero déjame reformular eso porque en realidad era el difunto esposo de Angie. Angie, de 20 años, conoció a Juan, de 34 años, durante unas vacaciones en Palma de Mallorca. Él era un exitoso hombre de negocios argentino y era sumamente rico. Pero Angie, por otro lado, era hija de un taxista en Barcelona y no tenía nada más que sueños de vivir una vida de lujo. Los dos, Angie y Juan, pasaban su tiempo vacacionando juntos varias veces al año, viviendo en casas grandes, rodeados de sirvientas y empleados y comprando sin planes de detenerse. Pero esto era un sueño, una mentira. Y Angie vivía en una realidad donde apenas podía llegar a fin de mes. Angie tuvo que mentirle a Juan, diciéndole que provenía de una familia con dinero. Pero en realidad, ella había recurrido al trabajo para adultos para financiar sus costosos hábitos de gasto, y Juan no tenía idea. Pero muy pronto sus mentiras la alcanzaron y Juan se enteró. Pero naturalmente, él estaba fuera de sí de furia, estaba devastado, pero de alguna manera los dos terminaron casándose de todos modos. Pero pronto saldría a la luz que Angie ni siquiera estaba enamorada de Juan, solo estaba enamorada de gastar su dinero. Ella era adicta a gastar, lo quería todo y era tan grave que llegó al punto en que la enorme fortuna de Juan empezó a venirse abajo. Y aún peor, Angie también le estaba siendo infiel a Juan con varios hombres porque seguía involucrada en el trabajo para adultos y estaba acumulando dinero de todas las formas posibles, usando cualquier tipo de coerción que pudiera. Bueno, Juan finalmente se hartó y quería el divorcio y la custodia total de su hija. Pero como tal vez ya te lo imaginabas, ese divorcio se detuvo porque en noviembre de 1996, Juan fue encontrado inconsciente en su casa. Su muerte fue considerada un envenenamiento autoinfligido y probablemente Angie inventó alguna historia sobre que Juan estaba deprimido y tenía pensamientos oscuros después de enterarse de la infidelidad de su esposa.
Así que la casa, la fortuna, los autos, la riqueza, todo pasó a manos de Angie, ya que ella era la beneficiaria en caso de que Juan llegara a fallecer. Pero Angie no necesitó tiempo para llorar, porque ya había encontrado a un nuevo hombre, un ingeniero químico con quien había estado pasando mucho tiempo. En la actualidad, estas circunstancias les parecían muy extrañas a los policías. La muerte de Juan en un momento muy conveniente, la amarga verdad sobre el matrimonio de Angie y Juan, y las peleas por el dinero y el gasto imprudente de Angie. Ya no era una coincidencia, especialmente no con la misteriosa muerte de Ana. Pero si no hubiera sido por la inexplicable muerte de Ana, la policía no habría investigado la vida de Angie ni descubierto todas las mentiras y algunos detalles realmente perturbadores sobre ella. Las piezas estaban encajando para la policía y el panorama era aterrador. Angie, una mujer que llamaba amiga a Ana, que se ganó su confianza ciega, solo estaba tras el dinero de Ana y no dudó en hacer algo ilegal e inmoral para conseguir lo que quería. Angie era una mujer ambiciosa y materialista que no se detenía ante nada para conseguir ese dinero, para obtener más riqueza y más lujos. Y no se detuvo porque la policía ahora se estaba dando cuenta poco a poco de que Angie había planeado todo esto para hacer que la muerte de Ana pareciera el resultado de una especie de noche extraña que salió mal. ¿Pero recuerdas el ADN de los dos hombres que se encontró en el cuerpo de Ana? Bueno, la policía lo envió para hacer pruebas, y mientras estaban completamente inmersos en la vida e historia de Angie, salieron los resultados, y el ADN pertenecía a dos hombres que eran trabajadores de la industria para adultos. Ahora, te juro que con cada prueba las cosas se ponen más locas, pero la policía logró localizar a estos hombres. Y cuando les mostraron fotos de Ana, a quien los hombres no reconocieron en absoluto, realmente no sabían lo que estaba pasando. No tenían idea de quién era Ana. Ella era una desconocida para ellos. Bueno, luego la policía les mostró una foto de Angie y de inmediato la reconocieron. La reconocieron porque ella pidió algo que los hombres simplemente no escuchaban a menudo. Angie les llamó la atención. Los hombres recordaron que Angie se les acercó y les pidió, bueno, no sus servicios, sino sus fluidos. Ella les pagaría muy bien, y todo lo que los hombres tenían que hacer era darle a Angie lo que quería. Ahora, aunque esta petición era extraña, los hombres no le dieron mucha importancia. Así que, si juntas las piezas, Angie literalmente había colocado el ADN que obtuvo de prácticamente desconocidos en el cuerpo de Ana y hizo que la escena pareciera que ella había tenido relaciones íntimas con dos hombres a espaldas de su esposo. En realidad, ni los dos hombres ni Ana sabían nada sobre el meticuloso plan de Angie. Esto solo confirmó a la policía la forma de pensar de Angie, y ahora también estaban seguros de que la muerte de Ana no fue accidental, ni tampoco la de Juan. Angie había estado saliendo con un ingeniero químico que fácilmente pudo haberle conseguido la sustancia tóxica para Juan. Combina eso con las peleas, el matrimonio en ruinas y una póliza de seguro de vida que Angie sacó a nombre de Juan, la cual, gracias a Dios, no pudo cobrar. Todo eso decía mucho. Todas las señales estaban ahí, pero en ese momento los investigadores no podían hacer nada respecto a Juan. El caso era demasiado antiguo y había pasado demasiado tiempo. Y sería imposible y muy tardado remontar todo a los años 90 y a las personas involucradas en ese tiempo. Así que por ahora solo necesitaban terminar primero el caso de Ana. Había más que suficiente evidencia para condenar a Angie por sus acciones atroces y motivadas por el dinero. Había un motivo claro, había señales, y estaba la propia Angie presumiendo el dinero de Ana, sus documentos y todo lo demás, haciéndose pasar por ella y gastando el dinero que Ana había ganado con tanto esfuerzo. Aunque Angie luchó hasta el final y sostuvo que no tenía nada que ver con el ataque a Ana, el caso era claro como el agua. Angie atrajo a Ana ese día fatídico a un departamento cualquiera para que nadie sospechara y nada pudiera ser rastreado hasta ella. Reservó la habitación a nombre de Ana, no al suyo, para que no sospecharan de ella. Angie era inteligente, pero no la más inteligente, y su avaricia por el dinero ajeno finalmente la llevó a la ruina. Ahora, realmente no sé qué pasó ese día, ya que Angie no cooperó en absoluto durante el juicio ni en la investigación, pero se cree que Angie adulteró la bebida de Ana y una vez que ella quedó inconsciente, consumó el crimen. Luego procedió a preparar el departamento para que pareciera más convincente y estuviera en línea con su versión de los hechos. Se deshizo de su disfraz, de sus huellas y de todo lo demás, y dejó a Ana en ese departamento frío y desconocido, pensando que había salido impune de un asesinato y supuestamente por segunda vez.
Angie siguió usando el dinero de Ana hasta que la atraparon. Y luego se hizo un análisis de escritura. Las firmas falsificadas de Ana coincidían con las que firmó Angie. Robar la tarjeta de crédito de Ana, su identidad y toda su información personal, todo encajó y todo fue simplemente escalofriante. Y realmente te hace preguntarte si puedes confiar en alguien. Y todavía no está claro si Ana sabía algo de todo esto o no. Y considerando que Angie fue despedida recientemente de su trabajo, te hace preguntarte, ¿tuvo algo que ver con que tal vez robó la identificación de Ana? ¿Alguna vez Ana revisó sus estados de cuenta bancarios o sus transacciones? ¿Y siquiera sabía sobre las acciones de Angie cuando fue a verla ese día fatídico? ¿Tal vez hubo una pelea? Nunca lo sabremos. Estas son preguntas inquietantes que probablemente nunca serán respondidas. Y esa es una de las partes más desconcertantes de este caso. Pero al final, María Ángelus Molina fue llevada a juicio por sus acciones. Y ella defendió su inocencia. Tenía una excusa para todo, pero la evidencia no mentía. El tribunal estaba convencido de que Angie era responsable del ataque a Ana. Y lo que hizo que este caso fuera mucho peor es el hecho de que Angie intentó destrozar la reputación de Ana y destruir su imagen por completo. Da miedo pensar que esta mujer era considerada una amiga a los ojos de Ana. Pero Angie no era una amiga, era una estafadora que se aprovechó de Ana y de su confianza. Ella hizo todo lo posible para quedarse con el dinero de Ana y no dudó en quitarle la vida por esa misma razón. Angie enfrentaba cargos de asesinato y falsificación y finalmente fue declarada culpable de los cargos en su contra. Pero la sentencia fue donde nadie quedó satisfecho en absoluto. El tribunal español sentenció a María Ángelus Molina a pagar solo 18 años de su vida por el asesinato de Ana Pace, 18 años por el daño que causó. Por falsificación, fue sentenciada a otros 4 años en prisión y en total le dieron 22 años. Y no olvidemos que pudo haber hecho lo mismo que le hizo a Ana con su difunto esposo. Pero por razones obvias no fue condenada por eso. Pero aquí es donde las cosas se vuelven completamente devastadoras. Angie apeló su condena y poco después de recibir su sentencia, escucha esto, su condena fue reducida. Ahora solo pasaría 18 años en prisión por el asesinato de Ana y por robar su identidad. Esto era increíble. Pensar que las peores personas de este planeta terminan con tanta suerte es simplemente una locura. Pero para empeorar aún más las cosas, en diciembre de 2023, Angie recibió algo llamado segundo grado penitenciario. Ojo, ella es una asesina, y supuestamente el ataque a Ana no fue su primer delito. Pero básicamente a Angie se le permitió volver a tener acceso al mundo exterior. Pero por suerte, eso no duró mucho porque en marzo de 2025, Angie fue arrestada de nuevo, y esta vez la encarcelaron de forma permanente. ¿Pero por qué delito?, te preguntarás. Bueno, Angie estaba en segundo grado penitenciario y la atraparon tratando de contratar a un sicario. Todavía había alguien de quien necesitaba deshacerse. No hay palabras para describir a esta mujer. Incluso después de todo esto, seguía pasando su tiempo planeando cómo acabar con la vida de otros. Por suerte, su plan no se llevó a cabo y la policía la detuvo, encarcelándola una vez más. Aún se desconoce qué pasará con este intento más reciente de asesinato. Pero lo que sí sabemos es que Angie está de vuelta en prisión y solo espero que se quede ahí indefinidamente. La cosa es que Ana era una mujer que trabajaba duro, creía en el perdón, en confiar en las personas y en muchas otras virtudes increíbles. Pero su final fue el más trágico, especialmente cuando consideras que fue a manos de alguien a quien ella llamaba amigo.